Gracias una vez más a todos. Vamos a el último encuentro con 2 Timoteo. Gracias por estar aquí esta noche. Confío que estas 4 noches, para los que pudieron venir a todas las sesiones, haya sido algo valioso, una inversión útil de vuestro tiempo. Que vuelvan a leer 2 Timoteo, que la disfruten, que la puedan entender mucho más. Si la pueden memorizar de punta a punta, mucho mejor todavía. No es imposible. Yo medio me tranqué, me costó pasar la lista de las 18 cualidades de los hombres malos. Está bravo eso. Amadores de sí mismo, avaros, blasfemos. Ay. Pero hay vida después de la lista. y la carta tiene todo esto. ¿Vieron la cantidad de cosas hermosas que tiene esta carta? Es impresionante. Así que yo se las recomiendo. Yo lo que hice fue una introducción, ustedes después aprovechen en casa. Déjenme recordarles que el domingo 9:30 estamos aquí para celebrar la Cena del Señor. Venimos a darle gracias al Señor. ¿Quiénes son los que participan del Señor, de la Cena del Señor? Todos los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo y se han bautizado. Los miembros de comunidad, y si usted todavía no es miembro de comunidad, pero ya ha aceptado el Señor, está bautizado, venga hermano, es para usted la Cena del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor por todas las cosas hermosas que ocurren en esta iglesia. Esta noche, mientras nosotros estamos acá, ya están los jóvenes, los niños. Cuánta gente que sirve al Señor con dedicación y excelencia. Qué lindo, qué hermosura. Y es mi oración que cada vez más haya más obreros que levanten la cosecha. Y usted es ese obrero, mi hermano. Así que, bueno, no quiero dar todos los anuncios del mes de noviembre, porque... pero quiero así anticiparles que el último domingo del mes, el último, ¿se van a acordar? El último domingo del mes vamos a tener un culto especial, porque Lake celebra 120 años. Realmente, queridos. La historia de esta iglesia es una historia muy notable, muy notable. Comenzó con una chica que empezó como Dwight Moody, con una clase de escuela dominical. Así empezó Lake. ¿Y saben una cosa? El freeway iba a pasar acá iba a pasar el freeway. Y el poder de la oración hizo que se corriera 50 metros para allá y nos libramos. No, el Señor ha hecho cosas muy lindas en esta iglesia. Y es un orgullo pertenecerse a Lake. Imagínense, ¿dónde los hispanos van a tener una capilla como esta? ¿Cuántas iglesias conocen que tienen una capilla como esta? Los hermanos se reúnen en cada ratoneras por ahí, alquilan un cuartito y un solo baño para todos y te quiero ver. Nosotros acá hemos trabajado también porque hay que colaborar, es nuestra casa también, no es solamente la casa de ellos. Demos gracias porque los hermanos tuvieron el deseo de ver a los hispanos alabando al Señor. Dijeron, si el Señor nos manda a los hispanos, tenemos que ganar algo. Imagínense, yo les me gustaría, acá hay un pequeño museo tirado a la basura, está todo abandonado por ahí. Pero están las fotos de aquellos que estaban acá en la capilla cuando empezó en 1950. Eran todos suecos de ojos azules. Así era Norteamérica en aquellos años. Pero cuando vieron en la década del 70 que la Mara llegó y empezó a invadir, el senior pastor dijo, no, es momento, el campo misionero nos vino a nosotros. Ustedes saben que Lake sostenía 600 misioneros en otros países. ¿Ustedes saben lo que es eso? Así que ha sido una iglesia muy generosa esta, muy, muy linda. Y no solamente ha ministrado Lake, sino que si ustedes salen ahí en Huntington, apenas salen World Vision International. Esa es una agencia misionera poderosísima. Ha servido al Señor en todo el mundo haciendo miles de proyectos para bendecir al mundo entero. Y todos los directores de esa misión, de esa misión han sido miembros de esta iglesia. Y han hecho una obra en todo el mundo notable. Así que pertenecemos a una iglesia muy linda, queridos. Muy, muy linda. Por eso aprovecho a contarles estas cosas porque nunca hay tiempo. ¿Me aguantan?
Porque ustedes dicen, bueno, plata, ¿qué pasa con la plata? En tantas iglesias, hay iglesias donde usted da la ofrenda y ¿a dónde va a parar esa plata? Who knows? No voy a acusar a la gente de malas intenciones, pero a veces los que venimos de allá no sabemos cómo funciona este país. Y en la buena voluntad una persona se puede meter en líos grandes. El IRS te agarra con plata que se recogió en una ofrenda y no la pusiste en la cuenta adecuada en el banco y te pueden mandar a la cárcel. Es embromada la cosa. En cambio acá nosotros tenemos el beneficio de tener todo esto que es Lake. Entonces las ofrendas de acá, ustedes vieron, los muchachos la toman, la ponen en un safe. El lunes va a parar al banco de cabeza. Los pastores no tocamos ofrendas. Todo se usa de una manera. Hacemos algo, acá la plata, no, por ejemplo, usted quiere hacer algo, yo le tengo que conseguir un cheque. Porque no se puede sacar plata cash de la oficina, es prohibido por la ley. Entonces yo muchas veces tengo que pedir un cheque y después lo deposito, voy, lo cobro allá afuera y toma esto para vos, toma esto para vos, toma esto para vos, para poder hacer el ministerio. Sepan que el que vino a Lake vino a una iglesia ejemplar. A nosotros 2 veces por año nos investiga el IRS. Y están esperando ahí con la lupa, andan mirando con el microscopio. Porque saben que si hay una sola cosita mal, van de cabeza al diario a decirle, miren, esa iglesiota. Entonces uno tiene que ser súper cuidadoso en todos los detalles. De todas las cosas como las hacemos, cómo las hacemos. Porque al diablo le encantaría sepultarnos vivos si pudiera y hacernos cerrar todo. Así que nosotros estamos en una iglesia muy notable, queridos, muy, muy notable. Nosotros llegamos acá, los hermanos nos recibieron con brazos abiertos, nunca nos dijeron no pueden usar el proyector, no pueden usar la computadora, no pueden usar, nos dijeron vamos, vamos, vamos. Y aunque a veces hay limitaciones, porque la plata no es de goma, en estos años hemos podido crecer y hemos podido hacer muchas cosas. Así que si alguien alguna vez le critica a Lake, dígale, vos no sabes lo que está diciendo. Porque sinceramente Dios ha hecho cosas muy lindas y confiemos que las seguirá haciendo. Amén. Bueno, vamos a cerrar 2 Timoteo. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 comienza con la frase con la cual empezamos el martes a la noche. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso le pusimos al seminario Liderazgo Cristiano en Tiempos Peligrosos. Y ustedes y yo el martes a la noche estudiamos la problemática. Gente bajo la esclavitud satánica, gente trabajando en la iglesia para causar desorden y el carácter de las personas en los últimos tiempos, con toda esa lista de infamias que el apóstol menciona y que en los últimos tiempos no van a querer discipulado. Van a querer andar de lado en lado buscando novelerías y no van a soportar la sana enseñanza, se van a volcar a las fábulas. Y mis hermanos, esos tiempos están con nosotros. Y entonces uno dice, si esa es la situación, ¿cómo ministramos en el nombre de Dios? ¿Qué hay que hacer en estos tiempos malos? El capitán ha salido a cruzar el océano, se vinieron las tormentas. ¿Qué tiene que hacer el capitán para tener una travesía exitosa? Ustedes y yo hemos visto todo lo que Pablo le dice a Timoteo. Y ahora esta noche vamos a ver que le vuelve a reiterar lo que le dijo en el capítulo 2. Hombres fieles que enseñan la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, aptos para enseñar. Y frente a los males de la época, Pablo le va a decir a Timoteo. Versículo 14, capítulo 3, leemos. Pero tú persiste en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Otra vez, ¿qué creíste? ¿De qué te persuadiste? ¿De quién lo escuchaste? Pablo le vuelve a reiterar, Timoteo, vos creés que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que por su muerte en la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados, que le recibimos por la fe y pasa a ser nuestro Señor y nos sella con el Espíritu Santo. Por su gracia somos justificados de toda nuestra maldad. Y entonces, tú sabes lo que has creído. Y no solamente lo creíste, sino que te persuadiste. No es que, bueno, sí, tal vez. No, tienes una convicción ciertísima, inamovible. Y no te olvides, otra vez, Timoteo, de quién aprendiste. Mira su ejemplo, mira su vida. Y a los Gálatas Pablo le dice, oigan ustedes que se desviaron, ya no me molesten más, porque en mi cuerpo yo llevo las marcas de Cristo. Pablo llevaba en su cuerpo, yo me imagino cómo habrá sido la espalda del apóstol Pablo, habiendo recibido 120 latigazos. ¿Cómo tendría la espalda del apóstol? ¿Se imaginan? Porque 3 veces, dice, recibí de los apóstoles, de los judíos, y eran 40 menos 1. Te daban 39 porque decían que el 40 te podía matar. Pero te fajaban 39. ¿Se imaginan? ¿Ustedes que vieron la película de Cristo? Y Pablo, ¿cómo habrá tenido la espalda? Ay, Señor, él llevaba las marcas de Cristo. Así que, y Timoteo sabía lo que el apóstol había pagado por servir al Señor. Y entonces le va a seguir diciendo, y esta es la gran ventaja otra vez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese era el gran tesoro que Timoteo había recibido de esa abuela y de esa madre piadosa. Le habían pasado el conocimiento del Dios verdadero a través de las escrituras hebreas, que son nuestro Antiguo Testamento. Y entonces le va a recordar lo que es la palabra de Dios, lo que es la escritura. Yo hace un tiempo, hace 1 año y medio, en el último domingo de septiembre del año pasado, fue que prediqué sobre este párrafo explicando cada una de esas palabras. Y aquí nos dice Pablo que la escritura es inspirada por Dios, no tiene su origen en la mente humana. Ningún ser humano podría haber escrito las cosas que están en este libro. Están más allá de nuestras habilidades. La escritura revela el ser de Dios, así le conocemos a Él. Entonces, porque Él la inspiró, este libro no tiene ningún solo error. Viene todo del trono de lo alto y del trono de la gracia para nuestra bendición. Y le dice, y útil para 4 cosas. Siempre Dios la mandó con un propósito bueno. Y entonces, primero para enseñarnos el camino a Dios, la verdad, cómo es Dios, qué es su propósito, para qué estamos en este mundo. Y también para qué? Redarguir, para ponernos el dedo donde duele. Eso quiere decir redarguir. Señalar el pecado, pero no, todos somos pecadores. No, deja de robar vos. Vos dejá de hacer esto. No. Eso es redarguir, es ser específico. Mostrarnos el mal en forma bien categórica, decidida. No hagas esto. Y dice para reprender. La Escritura nos pega un lindo jalón de oreja a ustedes y a mí, ¿no? Nos dice, no, por ahí no va. Y para instruir en justicia. No solamente nos corrige, sino nos enseña, este es el camino. Camina por ahí, te va a ir muy bien. Y entonces, en el caso de un ministro, dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, enteramente preparado para poder servir al Señor en todo lo que implica su servicio. Ese es el fundamento. A la luz de la gente que me dio las espaldas,
a la luz de la gente que dicen que la resurrección ya tuvo lugar, a la luz de Calderero, de Alejandro y de Demas que nos abandoné, Timoteo, tenés que estar convencido de una cosa, que el fundamento del ministerio es la palabra de Dios. Porque es la única que tiene el poder de hacer algo, porque es la palabra del Dios vivo. Y tú sabes, Timoteo, que lo que el Señor dijo en Isaías, que su palabra no va a volver a él vacía. Y tú sabes que es una espada cortante de 2 filos, y tú sabes, entonces, ahí está. Procura con diligencia presentarte a Dios. Y entonces, ante los males de la época, teniendo este fundamento eterno, que es la palabra de Dios, ahora Pablo le va a decir, ¿qué tiene que hacer él como pastor y como ministro con la palabra de Dios? Y en el capítulo 4, versículo 1, empieza con una comisión, con una exhortación, con un encargo. ¿Por qué le va a decir lo que tiene que hacer? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Muy bien. Timoteo, todos estamos día, momento tras momento, día a día, momento a momento, bajo la mirada atenta del Señor. Y delante de ese Dios omnipotente que te ha mandado un mensaje, tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Qué hacemos con ese mensaje? Sobre todo teniendo en cuenta que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. En este tiempo que estuvimos mirando el credo, creo que de acá sacaron la frase, ¿no les parece? El cual volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De dónde sacaron esa frase los que escribieron el credo? De acá, ahí está, literalmente. Vean ustedes, en su manifestación y en su reino. La palabra manifestación es una palabra muy linda. En este tiempo, según qué calendario miren ustedes, cuando comience después de Thanksgiving, Navidad, van a ver que el calendario cristiano habla de epifanía. Esa es la palabra que está traducida acá, manifestación. Epifanía. ¿Qué quiere decir? Que, digamos que mañana va a venir el presidente Obama a visitar Pasadena. ¿Qué hace el City Hall? Manda que Pasadena se barran todas las calles, esté todo bien arregladito, todo bien decoradito. Porque nadie quiere que el presidente salga diciendo qué ciudad horrible que es Pasadena. ¿Hacen eso ustedes? Nadie hace eso. ¿Se acuerdan en nuestros países? Viene el presidente. Arreglaban los hospitales, las escuelas. Después durante el resto del año se robaban todo. Pero cuando venía el presidente, y lo que dice Pablo es esto. Te encarezco delante de Dios, el cual va a juzgar a los muertos cuando Él, segunda vez, cuando Él aparezca de vuelta en su manifestación, va a ser su manifestación gloriosa y va a venir a instalar su reino. Y antes de entrar al reino, ovejas para acá, cabras para el otro lado. Y entonces, ante esta realidad que Cristo viene en cualquier momento, entonces viene el mandamiento. Que prediques la palabra. Versículo 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que tiene que hacer para sanar los males de la época? ¿Conoces la palabra? ¿Estás convencido que eres salvo? ¿Viste que es útil para esto, para otro? Entonces, predica, Timoteo. ¿Qué dijimos cuando analizamos el capítulo 1? Predicador era un heraldo. La misma palabra. Otra vez. Pablo era predicador, apóstol y maestro. Le dice ahora, tú sal y predica. Noten bien. Este fue el modelo del Señor.
El Señor, ¿qué leemos cuando leemos Marcos capítulo 1? Que iba predicando y enseñando. El Señor nos dijo, a ver, hermanos, siéntense, vamos a tener un diálogo. ¿Qué piensan ustedes de Dios? ¿Qué dice usted, Mr. Rodríguez? ¿Qué dice usted, Mrs. González? Jesucristo vino a decir, señores, este es el camino a Dios. Hay un camino ancho, hay un camino angosto, todos vamos por él, elijan bien porque al final, ¡boom! Cristo vino a predicar. Predicar con un ultimátum. Tienen que hacer una decisión. Por eso a Cristo nadie lo quiere. En el día de hoy no lo queremos al Señor. Queremos lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Creer todas las mentiras que hay y están todas bien. Por eso Jesús no calza en la sociedad, nunca calzó. Porque el Señor nos dice, nadie puede servir a dos señores, porque ama a uno o aborrece al otro. ¿De qué lado estás? No me pida a mí que haga esa decisión, por favor. Bueno, Cristo apela a la valentía, no a la cobardía. Y Pablo le dice a Timoteo, proclama la palabra, proclámala. Por eso la historia, es decir, usted va a decir, ¿por qué el domingo usted, pastor, no abre a preguntas? No en el culto, en una clase de escuela dominical, bienvenido, en una célula, bienvenido. Pero cuando la iglesia se junta en el nombre del Señor, la misión del pastor es proclamar la palabra. Primero la proclamación, después vamos a hablar de enseñanza y diálogo y sacar dudas y contestar respuestas. Pero lo que genera la fe es la proclamación de la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se convirtieron un domingo en la iglesia? La gran mayoría. Hubo un sermón que les caló y mansito vinimos. Porque es el poder de la palabra del Dios vivo. Y lo que tiene que hacer el ministro, el pastor, es predicar la palabra. Ahora acá hay todo un tema muy largo. Que no todos los ministros predican la palabra. Ustedes me conocen a mí. Lo que yo hago esta noche con ustedes, de ir palabra por palabra, explicándoles lo que Dios te dice a ti, mi hermano, y me dice a mí, primero me lo dijo a mí, después a ti, es lo que Pablo le dice. Toma la palabra y ve palabra por palabra, explicándole al pueblo lo que Dios nos ha dicho ahí para que podamos entender y obedecerle. Yo esta noche podría llegar por acá. Me dicen, vino el gran ungido, el doctorazo Jorge Oscar Sánchez. Y entonces comienzo, hola hermanos, qué lindo, qué gusto de verles. Al ver vuestras sonrisas, me hace sentir en la gloria porque estoy en la presencia de los ángeles. Qué lindos rostros. Se nota que son una maravilla ustedes. Y yo quiero hablarles en esta noche del amor de Dios. Que Dios es un Dios de amor y nos ama a todos. Y que es un Dios paciente, porque tiene mucha paciencia nuestro Dios. Y Él te acepta como estás, y te recibe, y te perdona. Y yo estoy predicando algo que es correctamente. Sí, no dije nada malo, pero no tiene el fundamento de la palabra, entonces es mi opinión. Yo he visto que lo que Pablo dice es, léele la palabra al pueblo, predicásela, y el Espíritu Santo vivifica eso instantáneamente. Yo tenía a mi pastor que nos decía de chiquito, la lectura de la Biblia. Si no tenés un sermón preparado, léele la palabra de Dios a la gente y el Espíritu se encarga del resto. Y es así, mis hermanos. La historia de la iglesia es una historia de Biblia y milagros portentosos por la Biblia. Me voy a apartar del tema, les cuento una historia linda. ¿Se las cuento? ¿Quieren escuchar? Y si no les gusta, se las cuento igual. Miren, si agarran por ahí una película que la van a encontrar, Mel Gibson, The Bounty. Una película media sangrienta. Cuenta la historia de un navío que salió de Inglaterra, ¿verdad?, y anduvo por el Pacífico. Y hubo un amontonamiento. Se levantaron contra el capitán. Y para hacer la historia corta, los que se bajaron del navío se metieron en una isla perdida en el Pacífico. Y eso es lo que cuenta la película. Lo que no cuenta la película
Es que bajaron en una isla que estaba llena de caníbales. Y nadie sabe cómo es que esa isla, creen que en uno de los baúles que bajaron, no se sabe quién pudo haber puesto una Biblia. Y ahí no había ni pastores ni misioneros. Alguien agarró la Biblia, la empezó a leer. ¿Y qué pasó? La isla de Pitcairn se escribe, se convirtieron todos al Señor. Ese es el poder de la palabra. Esta es mi convicción, que cuando la palabra de Dios se proclama, el Espíritu Santo trabaja y la gente se salva. Y Pablo le dice, mira, en una era de demencia, concéntrate en exponer la palabra. En el día de hoy hay muchos pastores que toman un libro de psicología, lo bautizan con 3 versículos y eso es el mensaje. No, eso no es un mensaje cristiano. Lo que la iglesia necesita es lo que estamos haciendo esta noche. Línea por línea, renglón por renglón, palabra por palabra. Y la riqueza de la palabra de Dios nos transforma. Porque es un libro viviente por el Espíritu. Y le dice, predica esa palabra. No vengas con tus propios mensajes. Porque esos dos que dicen que la resurrección ya tuvo lugar, es por culpa de no conocer la palabra. Timoteo. Y Alejandro el calderero no conoce la palabra, por eso se opone a nuestro mensaje. Qué casualidad. Entonces, estamos viviendo en una era de locos, hay que predicar la palabra. El error, la única manera de expulsarlo es encendiendo una luz, no blasfemando las tinieblas. Las tinieblas siempre van a estar. ¿Cómo las sacamos? Encendiendo una luz. Y eso es lo que el mundo necesita. Escuchar de un Cristo de poder, un Cristo que transforma, un Cristo que perdona. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. Ahora, fíjense que este es el mensaje, el contenido, la palabra de Dios. Pero luego le dice en la forma en que tiene que ser predicado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Todo bien? Dios les ama, hermanos. Ustedes son una maravilla, yo también. Qué gente linda que son. Dios les bendiga siempre. Acá Pablo le dice que lo que estamos comunicando es un mensaje de vida y muerte. No es una charla de química en la universidad, no es un discurso, un diálogo entre filósofos. Le dice, ¿cómo dice? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Marquen la palabra insta. Ese es un verbo que no se usa mucho en nuestro lenguaje diario. Haz una apelación sentida, apasionada, vuelca todo tu ser en ese mensaje que estás dando, Timoteo. Y le dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Bueno, esto es fácil de explicar, creo. Yo les dije estas noches que yo de agricultura no sé nada. Nací en Buenos Aires, me pasaron a Santa Fe, a Vancouver, a Texas, a Los Ángeles, pero nunca al campo, siempre en la ciudad. Pero algo sé de agricultura, no vayan a creer. Por ejemplo, habiendo vivido en Canadá, en octubre empieza el invierno, ya se empieza a poner bravito. En diciembre cae nieve o puede no caer nieve. Vancouver es medio así. Ahora la pregunta es esta. No hay que ser granjero. Si yo les pregunto, si ustedes construyen una casa nuevecita y le tienen que hacer la yarda con la grama y el césped, ¿cuándo lo plantarían? ¿Plantarían el jardín en diciembre? No, nadie hace eso. Hay un tiempo para plantar, hay un tiempo que no se debe plantar, es ridículo. Pero cuando se trata del reino de Dios, dice Pablo, sembrá a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Que todo tiempo es necesario, que todo tiempo es favorable, aunque en apariencia no sea así. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que son más duros que esta madera? Y uno dice, a este tipo hablarle de Dios es perder el tiempo. Hablarle, hermano. Insta a tiempo y fuera de tiempo, es lo que dice Pablo.
Los domingos cuando yo vengo acá, ¿con qué convicción vengo? Dentro de la iglesia hay personas en todos los niveles. Primer nivel del discipulado, los curiosos. Dentro de los curiosos vienen corazones preparados, corazones de piedra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque nunca sabes cuál es el corazón bueno y el corazón malo. ¿Quién es el que está listo para ser salvo? ¿Quién es el que no está listo? Predica. Y esto es lo que uno hace. Con pasión. Reclamando una decisión. Suplicando, vengan a Cristo, porque los puede salvar de toda nuestra miseria. Y entonces, fíjense que ahora Pablo le va a enseñar que no es solamente predicar la palabra en forma apasionada todo el tiempo, sino que el mensaje tiene que incluir ciertos elementos. Hace un rato les dije el mensaje que fabriqué, ¿no es cierto? Dios es amor. Bueno, otra vez. Leímos hace un instante que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, reprender, instruir en justicia. ¿Y ahora qué le dice? Tú toma eso, incorpóralo a tu mensaje. Que la gente no salga diciendo qué linda charlita que tuvimos hoy, sino que salgan preocupados, que salgan temblando de la casa de Dios. Porque lo que está en juego es el alma que se va al infierno. Y hay un Salvador que la quiere salvar. Y yo cuando escucho, es decir, acá en Norteamérica hay algunas cosas, los predicadores pasan adelante y empiezan con un chiste, 2 chistes, 3 chistes. Y después uno no sabe si el mensaje que predican también es un chiste. Ustedes saben que a mí me gusta el humor. Pero hay que tener cuidado cuando se usa el humor. Si es para ilustrar un punto, bien, bienvenido el humor. Pero pasar al púlpito para hacerse el payaso y el chistoso, no, eso es un pecado a los ojos de Dios. Estamos hablando de vida y muerte, estamos hablando de un cáncer que te come vivo, estamos hablando de que te van a amputar las 2 piernas. ¿En serio? Y entonces le dice, redarguye. ¿Qué les dije que era redarguir? Poner el dedo en la llaga, hacerle doler. Que se dé cuenta dónde tiene el mal. ¿Es doloroso? Claro que es doloroso. Ustedes van al médico, al dentista. ¿Cuánto les gusta ir al dentista? Y dicen, tengo un dolorcito por acá, a ver, y empiezan con el cosito ese de acero. ¡Ay, qué dolor! Tú y yo somos un dentista, somos un cirujano. ¿Dónde te duele? Me torcí. Oh, querido, acá tenés el hueso quebrado. No. Eso es redarguir. Es mostrar el mal, es mostrar el pecado, es mostrar que estamos fuera de cuadra frente a la santidad de Dios. Y le dice más. Reprende. Hay consecuencias. Arrepiéntete. Y después dice, exhorta. Y esta palabra exhorta, a mí me gusta, me gustaría que pongan otra palabra ahí, alienta. Porque la palabra exhortación en español tiene una connotación negativa, ¿no es así? Si yo le digo a ustedes, exhorta. Siempre recuerdo una hermana, una vez, la esposa de un pastor, yo era muy joven, y estábamos hablando de todos estos temas, y dice, la Biblia dice, exhorta, como un hachazo ahí que te cae y te corta vivo. Eso no quiere decir la palabra exhorta. La palabra exhorta, ¿vieron cuando el Señor dijo que nos iba a dejar un nuevo consolador que iba a venir? La palabra exhorta es la misma en el griego, parakaleo, paracleto, un ayudador, un auxiliador. Dice, dales ánimos, consolalos. Si ustedes me escuchan todos los domingos van a ver que el pastor Jorge es lo que hace con todos sus sermones. Primero te plantea el problema, después te da la solución que hay en Cristo. Porque eso es lo que es el Evangelio. Le señalamos el mal, pero no los dejamos en el infierno bajo el juicio de Dios. Les decimos, pero hay un Salvador que te ama y murió por ti en la cruz del Calvario. Ven a Él que te perdona todo por un acto de fe. Cuando le enseño a predicar a los estudiantes les digo, son malos predicadores ustedes si envían a la audiencia con los 4 neumáticos pinchados a enfrentar la semana. Porque mientras el Evangelio te muestra la necesidad,
te manda con un mensaje de esperanza, que hasta el peor de los pecadores puede ser salvo en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio. Y Pablo le dice, Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Hay gente que cree que las iglesias se levantan así. No, los discípulos no se levantan así. Ustedes y yo necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque como humanos nos cuesta cambiar, nos toma tiempo. A todos nos ha tomado tiempo. A ustedes les va a tomar tiempo, a mí me toma tiempo, a todos nos toma tiempo. Por eso somos pacientes, somos perseverantes, somos respetuosos. No quiero dar ejemplos de algunos que andan por acá porque... Pero qué lindo, yo recuerdo a muchas personas que están aquí y cómo llegaron y lo perdidos que estaban, y estaban perdidos en serio. Pero uno jamás desespera, porque sabe que nuestro Señor es fiel. Y ese que hoy es una piedra, mañana es un santo y un ángel. Así que nosotros predicamos la palabra con pasión, señalamos el mal, señalamos el remedio, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. Ustedes van a decir, ¿cómo hace pastor usted para dar todas las semanas ahí arriba? Porque siempre hay personas nuevas que se van a salvar. Y eso es lo que a mí me da el combustible. De que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que siempre hay nuevas personas que van a aceptar al Señor y que el Señor nos va a recompensar. Y entonces dice, lo que ya leímos esta semana, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Y mis hermanos, esto es cierto. Yo, los 4 años que estuve en Texas, al no ser pastor, aproveché mucho a visitar congregaciones. Iba a los cultos, había un miércoles a la noche, el viernes a la noche, domingo a la tarde. Sí, casi todos los domingos predicaba en distintas iglesias, pero siempre son de mañana. Y había otras posibilidades. Y me dio la posibilidad de recorrer muchas congregaciones, muchas iglesias. Y vi de todo tipo de congregaciones. De pastores que un día pasaban y decían, bueno, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Y dejaban la Biblia a un lado y hablaban de lo que se les venía en ganas. Bueno, yo he hecho una decisión. Seguir lo que Pablo le dice a Timoteo. En esta época de locos que andan buscando fábulas, mantente en esa doctrina que recibiste, mantente en ese mensaje y habla la palabra de Dios. Y entonces el párrafo concluye con lo que analizamos anoche. Pablo mira hacia atrás y dice, he peleado la buena batalla. En el presente he acabado la carrera. En el futuro me espera la corona de justicia. Y uno dice, wow, liderazgo en tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo, mis queridos? La convicción absoluta de que Dios es el Señor de su obra, es el Señor de la historia, y aunque los tiempos son malos como eran malos los tiempos de Noé, y que los tiempos son malos como era en época de Moisés, y que los tiempos son malos como era en la época de David, en medio de esos tiempos Dios levantó un Noé, levantó un Moisés, levantó un David, y en esta época mala Dios te ha levantado a ti, te ha puesto a ti en este lugar. En esta ciudad de Pasadena, Dios te ha hecho quien eres, te ha dado los dones que tienes, te ha dado una palabra, y mi palabra es, queridos, no seamos tímidos, seamos valientes. Y en medio de tanta gente que anda buscando fábulas, como la que les conté del seminario del que fue arrebatado al tercer cielo, ustedes a mucha gente díganle, mira, querido, vos lo que necesitas es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Y van a encontrar que las almas se van a sanar, y el que está fundado sobre la palabra de Dios, no va a venir Hermógenes y Fileto a decir que la resurrección ya tuvo lugar o que no hay resurrección o que él fue arrebatado al tercer cielo.
A esa gente no le venden la Torre Eiffel. Al que conoce la palabra tiene discernimiento. Y es por eso que en esta noche, mis amados, al concluir estas noches de meditación, de aprender juntos de la palabra del Señor, mi palabra para ustedes es: péguense a la palabra de Dios, péguense a la palabra de Dios. Ahí, en el relato que cierra 1 Samuel, van a encontrar, no me acuerdo el versículo ahora, después ustedes lo buscan en casa. Está la lista de los valientes de David. Y hay uno ahí que ya ni me acuerdo ni cómo se llama, búsquenlo ustedes después, que nos dice que en una batalla él solo mató no sé qué cantidad de gente, al punto tal que la espada se le quedó pegada en la mano. Y mis queridos, ustedes y yo tenemos una espada distinta, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y creo que es bueno que esa espada se nos quede pegada en la mano. Que este libro bendito sea nuestro fundamento en el conocimiento de Dios, el fundamento en todo el servicio, el fundamento en el mensaje que proclamamos, el fundamento en nuestra conducta, porque nos llevará al camino de la bienestar y la bendición, el fundamento de mis decisiones, porque la palabra de Dios realmente que es viva y eficaz. Así que confío que en estas meditaciones el desafío nos queda. En tiempos difíciles, Dios puso a Timoteo, un joven con pies de barro, como hemos visto, pero a quien Dios utilizó y bendijo. Tú tienes pies de barro, tiemblas ante la tarea. Bienvenido al reino de Dios, eres candidato a la bendición. Así que, adelante. Y ya que concluyo con otra historia de este amado hermano Dwight Moody. Él comenzó a servir al Señor, comenzó a predicar. Dicen que era muy limitado, no pudo estudiar, no pudo ir a la universidad, a un colegio, pero el tipo era un comunicador, como decimos acá, brillante. Y el Señor lo llevó a los lugares más encumbrados de Inglaterra. Lo invitaron a predicar en Oxford y en Cambridge. Imagínense un zapatero de Boston predicando a los eruditos de las dos universidades más destacadas de Inglaterra y que de todo el mundo, casi. Y Dios impactó al mundo, hasta en esos lugares, con la vida de Moody. Y él contaba que todo cambió un día que escuchó a un predicador decir: todavía está por verse lo que Dios puede llegar a hacer con una persona totalmente rendida a sus propósitos. Y Moody dijo: yo voy a ser ese hombre. Y el resto de su vida fue la demostración de esa decisión. En el día de hoy Dios está buscando hombres como tú y como yo, sin ninguna señal especial de grandeza, pero vasos de honra que Él pueda llenar con su poder. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, útil al Señor, santificado, preparado para toda buena obra, le dice Pablo en 2:21. Y esa es mi oración por cada uno de ustedes. Por eso hicimos todo lo que hicimos en estas 4 noches. Mi deseo, mi oración es que tú seas ese vaso de barro, nada especial, pero en el cual el Espíritu Santo ha venido a morar, y quiera el Señor aumentar tu nivel de fe, de expectativa, y que Dios te utilice de una manera increíble. En 1000 direcciones, en 1000 cosas. Honremos a Cristo, sirvamos con pasión y esperemos la eternidad, como Pablo dijo: estoy listo, pero el Señor me preservará de toda obra mala y me introducirá en su reino. Así que, queridos, este es el mensaje de estas 4 noches: liderazgo en tiempos difíciles.
¿Tiempos difíciles? Sí. Pero por sobre todas las cosas está la oportunidad de hombres y mujeres como ustedes y como yo, que en el nombre de Cristo podemos hacer un impacto. Hagamos la decisión, cada día mantengamos el buen depósito, la llama ardiendo. El resto se encarga el Señor. Nos ponemos de pie para orar.